Hoy vamos a hablar de un tema crítico para el futuro de Ecuador. A pocos días de las elecciones de 2025, el país está en una encrucijada: avanzar hacia la estabilidad o caer en un modelo que ya destruyó a Venezuela. El correísmo, con su candidata, promete cambio, pero muchos alertan que su plan es replicar el chavismo: control, represión y una dictadura disfrazada de democracia. Quédate hasta el final porque lo que está en juego es nada menos que la libertad. Ecuador se prepara para la segunda vuelta electoral el 13 de abril de 2025. Por un lado está Daniel Noboa, el presidente actual, que apuesta por la seguridad y la estabilidad. Por otro, Luisa González, la candidata del correísmo, el movimiento liderado por Rafael Correa. Pero, ¿qué representa realmente el correísmo? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá de las promesas de campaña. El correísmo gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Muchos recuerdan esa época por sus obras públicas, pero también por escándalos de corrupción, persecución a medios de comunicación y un control cada vez mayor sobre las instituciones. Ahora, con Luisa González como candidata, el correísmo busca volver al poder y sus propuestas están levantando alarmas. Luisa González no ha ocultado su admiración por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En el debate presidencial del 23 de marzo de 2025, afirmó que reconocería a Maduro como presidente legítimo. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Una declaración que ha generado rechazo entre quienes ven en esto una señal clara. El correísmo quiere importar el modelo chavista a Ecuador. ¿Qué significa esto? El chavismo prometió igualdad y justicia social, pero terminó en una dictadura que destruyó la economía venezolana, dejó a millones en la pobreza y aplastó cualquier voz disidente. ¿Cómo? Con políticas de control, restricciones a la libertad de expresión y el uso de grupos armados leales al gobierno. Y aquí es donde entra el peligro para Ecuador. En Venezuela, el régimen de Maduro utiliza lo que llaman colectivos. Suena inofensivo, pero en realidad son grupos de delincuentes armados que operan como el brazo violento del gobierno, intimidan, reprimen y atacan a cualquiera que se oponga al chavismo. Todo al margen de la ley. En Ecuador, el correísmo habla de crear gestores de paz. ¿Coincidencia? Muchos creen que es el mismo concepto con otro nombre. Comités de seguridad ciudadanos. Vamos a formar y participar en forma activa con ciudadanos y en esto se destinará un presupuesto de 72 millones de dólares para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad, organizando a los ciudadanos, organizando los barrios, el barrio en el que cada uno vive. Nadie cuida mejor que su barrio, que el que vive allí. Entonces nombraremos gestores de paz en cada barrio para que reciba además un salario y trabaje en coordinar a los ciudadanos para hacer ese territorio un territorio de paz. Estos colectivos no solo atacan a opositores, sino que controlan comunidades enteras, extorsionan negocios y siembran el miedo. Si el correísmo logra instaurar algo similar en Ecuador, podríamos ver un país donde disentir se vuelva peligroso, donde la libertad de expresión sea un recuerdo y donde el crimen organizado tenga vía libre bajo la protección del gobierno. Luisa González quiere poner gestores de paz tal cual Venezuela, Cuba y Nicaragua. El socialismo del siglo XXI en su máxima expresión. Son reclutados en los barrios, reciben entrenamiento militar, pasan encapuchados y usan armas de fuego. Así los gobiernos socialistas crearon los grupos civiles armados para sostener lo que ellos llaman una revolución pacífica. El gobierno de Nicaragua juramentó este miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. ¡Traidores! ¡Nunca! En Venezuela los originó Hugo Chávez. Inicialmente se llamaban círculos bolivarianos, pero en 2002 se denominaron colectivos. El chavismo lo justifica diciendo que son quienes ejecutan los planes sociales en las comunidades. Hasta reemplazan a la fuerza pública en barrios, donde no entran por la delincuencia y el narcotráfico. Pero ya todos sabemos lo que significa: represión disfrazada de buenas intenciones. En Cuba les dicen comités de defensa, en Venezuela les llaman colectivos, y acá en Ecuador se los quiere bautizar como gestores de paz. Pero todos
son lo mismo, policías del pensamiento, liberticidas con camisetas revolucionarias. El modelo chavista también se caracteriza por silenciar a la prensa de cualquiera que critique al gobierno. En Venezuela, cerrar medios, perseguir periodistas y censurar redes sociales es la norma. El correísmo ya dio muestras de esto en el pasado. Durante el gobierno de Correa se aprobaron leyes que restringían la libertad de prensa y los medios independientes enfrentaron multas y hostigamiento. Si el correísmo regresa al poder, muchos temen que estas políticas se intensifiquen. La candidata González ha evadido preguntas sobre cómo garantizaría la libertad de expresión, y su cercanía con el modelo venezolano no da señales alentadoras. Un Ecuador bajo este control podría convertirse en un lugar donde pensar diferente sea un delito. Pero el peligro no es solo político. El modelo chavista llevó a Venezuela de ser uno de los países más ricos de América Latina a una crisis humanitaria sin precedentes. La hiperinflación, el desempleo y la escasez de alimentos son el resultado de políticas populistas que el correísmo parece dispuesto a replicar. Expertos advierten que, si el correísmo gana, Ecuador podría enfrentar una debacle económica similar con menos inversión extranjera y más pobreza. Y en términos de democracia, el chavismo se aseguró de perpetuarse en el poder manipulando elecciones, controlando el poder judicial y eliminando la separación de poderes. Escúcheme. El socialismo en el mundo está destruyendo las naciones. ¿Tú crees? ¿La guerra es el capitalismo? No. El capitalismo de amigotes. ¡El capitalismo! Fíjense, ¿cuál es la causa de la situación de miseria en el mundo? La causa fundamental es el capitalismo. Entonces en Petare, por la línea cerca, pues las personas esperando el camión del gas para... Mire, aquí Venezuela se jodió, aquí no hay vida. Esto está malísimo, yo pago. Usted no ve la situación como está ahorita, que no hay trabajo, no hay comida. Antes de llegar Chávez a Venezuela las cosas eran distintas, ¿viste? Se conseguía comida, se conseguía de todo, medicina. Yo no sé por qué es ahora así. El chavismo cambió todo, porque antes con los demás gobiernos se veía mejor, podían caminar, había más libertad, ahorita no. Ahorita ellos son los que mandan y no te dan nada, te engañan a la gente, tienen engañado al pobre. Mire, aquí Venezuela se jodió. Todo eso nosotros lo podremos hacer en el socialismo. En Ecuador, el correísmo ya intentó reformar la constitución para permitir la reelección indefinida. Si logran el poder, que les impedirá seguir ese mismo camino. Este 13 de abril, los ecuatorianos tienen una decisión crucial. Votar por el correísmo podría significar un salto hacia un modelo que ya demostró su fracaso en Venezuela: menos libertades, más control y un futuro incierto. Pero también es una oportunidad para rechazar ese camino y apostar por un Ecuador donde la seguridad, la democracia y la libertad sean la prioridad. El futuro de Ecuador está en tus manos. Este domingo sal a votar, infórmate y decide qué país quieres para ti y para las próximas generaciones. No dejemos que el miedo y el control ganen. Si este video te hizo pensar, dale like. Compártelo y suscríbete para más contenido que te ayude a entender lo que está en juego. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ecuador está en peligro? Te leemos.